Bueno, perfecto. Buenas noches. Les doy la cordial bienvenida a esta semana número 7, a esta síncrona número 7. Y pues vamos a ver lo que las reglas generales, ¿verdad? Vamos a ver, empezar, bueno, el temario no lo tengo a la mano, ahí sí les pido una disculpa, pero obviamente está en el bloque, ¿verdad? De la semana, ahí vienen los artículos que vamos a ver, ¿verdad? Y bueno, también está en mi presentación, ¿ok? Entonces voy a empezar a compartir la presentación, ¿ok? Les comenté a sus compañeros en un inicio, bueno, todavía no grababa, nada más para que ustedes me digan, me lo hagan saber por una persona por grupo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren en el trabajo de regularización? ¿Va a ser un video de regularización? Yo creo que va a ser entre la semana 8 y 10 o de la 9 y 10. No estoy muy seguro, en el calendario viene. Y nada más que me digan o resumen o, o un cuestionario pequeño, ¿ok? También el resumen va a ser algo, obviamente, no largo, ¿verdad? Pero bueno, ahí me escriben y me dicen. Voy a compartir la presentación, ¿ok? Me dicen si la logran ver. Ok. Bueno, miren, en esta semana lo que vamos a ver es obviamente las reglas generales de las pruebas que se presentan, las pruebas que presentan tanto la parte acusadora, eh, cualquiera de las partes, o sea, tanto el trabajador como el empleador o el patrón, ¿ok? Aquí también les dejo unos links para que ustedes vean los tipos de pruebas que hay, ¿verdad? Lo que viene siendo prueba confesional, prueba testimonial, prueba pericial, prueba documental, ofrecimiento de pruebas y pruebas supervinientes. Vamos a admitir, muy bien. Bienvenida, Echel. Entonces, vamos a quitar esto para que no se nos... Muy bien. Y vamos ahora sí a empezar con las pruebas, las reglas generales, obviamente, de las pruebas, ¿ok? Ok. Y nos vamos con el artículo 776. Si tienen alguna pregunta, levanten la mano, no hay ningún problema. Con gusto yo me detengo. Si tienen que participar, eso a mí me gusta, ¿ok? Ok, entonces vamos con el artículo 776 que dice, son admisibles en el proceso todos los medios de pruebas que no sean contrarios a la moral y al derecho y en especial las siguientes. Ok, entonces estamos hablando de la confesional. Ok, esta prueba que es una prueba confesional, una prueba que se lleva a cabo en donde un absolvente, en este caso cualquier persona física, que va a decir cierto o falso, simplemente. Obviamente esto lo va a llamar ¿quién? Cualquiera de las partes, ya sea el trabajador o el patrón que lleve a esta persona a desahogar precisamente esta prueba. Esta persona solamente va a decir cierto o falso, solamente. Es un interrogatorio simple. Se hace mediante sobre cerrado, ¿verdad? Y en este proceso, obviamente, estas preguntas se leen con anterioridad. La autoridad lo va a leer con anterioridad y se cierran. Así de simple. Pregunta que a lo mejor que no sea conducente a lo moral, ¿verdad? Pues obviamente se va a desechar. La autoridad es la que va a calificar las preguntas y obviamente va a desechar las que no reúnan los requisitos legales, ¿sí? Así de simple, ¿ok? Esto viene siendo la confesional. Permítame. Admitir. ¿Y qué más? Ok. Entonces, en esto estamos en lo que viene siendo la prueba
confesional, ¿ok? Ahora nos vamos con la documental, que también es otra de las pruebas que se presentan. En esta documental hay dos, hay una pública y una privada, ¿ok? En la pública, pues obviamente es emitida por una autoridad autorizada, una autoridad legal, como quién, pues obviamente puede ser el registro civil. ¿El registro civil que me va a dar? Pues una prueba legal que viene siendo las actas de nacimiento, las actas de defunción, las actas de matrimonio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y un documento privado, permítame tantito, vamos a admitir a Víctor, ok. Y un documento privado, obviamente viene siendo todo aquel documento que hacen las personas físicas o las personas morales en cualquier forma, en un papel, en un documento, una copia certificada, etcétera. Una prueba también puede ser privada, un documento privado, obviamente pues un balance general, un balance de resultados, es un documento privado que hace una persona física, digo, una persona moral, ¿verdad? O cuando va a certificar una copia simple para uso personal, ¿verdad? Ok, ahora nos vamos con la otra prueba que viene siendo la testimonial. Ok, en la testimonial, bueno, más adelante lo vamos a ver un poquito más detallado, ¿verdad? Pero pues aquí se los estoy ya comentando de una vez. Es un interrogatorio, pero en este caso los testigos responderán las preguntas siempre y cuando hayan sido eh, testigos eh, presenciales, ¿verdad? De un hecho propio, ¿verdad? Un ejemplo así de simple, supongamos que hubo un accidente laboral en donde en ese momento esta persona fue testigo, en donde su compañero de trabajo pues perdió los dedos y obviamente dicen que esa máquina está bien calibrada, está bien funcionando al 100, etcétera, etcétera, pero pues obviamente hay testigos de que vieron que pues esa máquina pues no funciona bien, no está bien calibrada, no está pues no está trabajando al 100% y pues obviamente eso causó a lo mejor probablemente el accidente de este trabajador o, o a lo mejor fue descuido del propio trabajador y dice, pues puede también ese testigo decir, no, pues yo vi que el trabajador llegó muy tomado, llegó muy pasado de copas, etcétera, etcétera. Entonces, este testimonio o que va a dar él, pues obviamente siempre y cuando sea él un testigo presencial de lo que haya sucedido en ese momento, ¿ok? Ok, nos vamos a lo que viene siendo la pericial. Ok, en esta prueba se requieren los conocimientos obviamente científicos o técnicos de una persona especializada en una determinada área específica o en una determinada materia específica, ¿verdad? Un ejemplo, pues obviamente puede ser un perito grafológico, un perito dactilar, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón a veces se pasa eso? Pues sabes qué, lo que pasa es que mi trabajador, mi contador al que yo corrí, ¿verdad? Y pues obviamente me está demandando ante conciliación y luego nos fuimos a tribunales, pues obviamente él falsificó mis cheques. Entonces, obviamente se manda este perito a que verifique, se hagan pruebas, se chequen, obviamente, a lo mejor si lo hizo o no lo hizo, etcétera, etcétera. Les estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? Pueden ser muchos más, pero es un decir, ¿verdad? Ahora nos vamos esta es la pericial, ahora nos vamos a la inspección. Ok, aquí la inspección obviamente va a ser física u ocular, ¿verdad? Se va a constituir en dos partes y el juzgado o las oficinas van a, bueno, más bien se va a buscar el lugar
en donde se va precisamente a hacer esta prueba de inspección, porque puede ser tanto dentro de un tribunal, que lleven las cosas al tribunal, ¿verdad? Que lleven todo eso que se va a investigar o bueno, a inspeccionar al tribunal, o bien, obviamente se va a llevar se va a ir a las oficinas o al trabajo o al lugar en donde se está desempeñando esa, esa tarea, en el lugar de trabajo, ¿verdad? Del trabajador, o sea, así, cualquier lugar donde fuera que el recinto judicial decida en dónde se va a llevar a cabo esa prueba, ¿verdad? Ya sea directamente en el tribunal o en el lugar de trabajo. Eso viene siendo la inspección. Ok, en la presuncional. La presuncional se puede decir que son conclusiones a las que llega el juzgador, ¿verdad? O las partes se basan, o las partes en las que se basan los hechos y las pruebas obviamente presentadas, ¿verdad? Entonces es una conclusión obviamente presuncional o una conclusión en la que se basan de acuerdo obviamente a lo que están observando, lo que están viendo, palpando. Ok, y nos vamos a lo que viene siendo instrumental de actuaciones. Ok, aquí en estas pruebas son todas actuaciones y promociones que forman parte del expediente, ¿verdad? Todo lo que se fue recabando, todo. Todos los actos, vamos a ver quién más a admitir. Ok, voy a esperarme a ver si llega alguien más. Es que ya no suena como antes. Ok. Son todas las actuaciones y promociones que forman parte del expediente. Son todos los autos, obviamente, que, que están desde el inicio hasta, pues ahora sí que forman parte de todo lo que se va recabando en el juicio, ¿verdad? Se puede decir que desde el inicio hasta el cierre de la etapa de pruebas, así de sencillo. ¿Okay? Y pues bueno, las que siguen pues ya no tienen, no hay tanta, están más, más entendibles y viene siendo fotográficas, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audios, de video o las distintas tecnologías de la información y la comunicación, tales como sistemas informáticos, medios electrónicos, ópticos, fax, correo electrónico, documental, digital, firmas electrónicas o contraseñas, y en general, los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. Como ¿cuál puede ser? Pues ¿sabes qué? Checa la cinta o la grabación en donde el trabajador realmente lo que hizo fue descomponer la máquina adrede para que fulanito, menganito, pues le pasara este accidente, o no sé, son pruebas realmente, ¿verdad? Ok. Las constancias de notificaciones hechas a través del buzón electrónico, los recibos de nómina con sello digital y hasta aquí. Ahora sí, nos vamos a lo que viene siendo el artículo 777. Vamos a ver quién más entró. No. Ok, sí les dije desde un inicio dónde están, ¿verdad? Aquí es. Aquí vienen las pruebas. Los videos que les dejé son unos links para que ustedes los chequen. Realmente no los voy a ver aquí, son videos porque son un poquito extensos, pero ustedes ya en su casa nada más lo copian, ¿verdad? Y lo pegan, obviamente, directamente para que ustedes entren a checar eso, ¿ok? Ok, nos vamos a este artículo y dice, las pruebas deben referirse a los hechos
controvertidos cuando no haya sido confesados por las partes. Ok, son todos aquellos hechos que no son reconocidos en la contestación. Así de simple. ¿Ok? Nos vamos al artículo 778 y dice, las pruebas deben ofrecerse conforme a lo previsto para cada uno de los procedimientos regulados por esta ley. Las pruebas que se refieren, permítame. Ok, las pruebas que se refieren a los hechos supervinientes podrán ofrecerse hasta antes de emitir sentencia, dentro de los 3 días siguientes en que se tenga conocimiento de los mismos. Ok, miren, si viene siendo las 7, ok, si ya se cerró, ¿verdad? La etapa de pruebas y existe una prueba distinta, ¿verdad? Pero que se relaciona con los hechos controvertidos, ¿verdad? Esta se considera como una prueba superviniente, ¿verdad? Y deberá de ser ofrecida en un máximo, obviamente que dice un máximo de 3 días, siempre tiene que ser antes de que se cierre o se dicte sentencia. Y obviamente se presenta, oiga, ¿sabe qué, juez? Pasó esto y se presentó, hay otra prueba, ¿verdad? Es un ejemplo. O bueno, otro puede ser un documento que que tenga, más bien, que tenga información muy importante para la autoridad. Obviamente está fuera del periodo de pruebas y entonces a eso se le llama eso, ¿verdad? Esa prueba superviniente y se le da un plazo de 3 días, ¿ok? Vamos a ver si no entra alguien más. Ok. Nos vamos al artículo 779 y dice, el tribunal desechará aquella prueba que no tenga relación con la litis planteada o resulte inútil o intrascendente, expresando el motivo de ello. Lo que pasa es que muchas veces lo que hacen, a lo mejor puede ser tanto el patrón, pues mete de más para ganar tiempo, ¿verdad? Entonces, esto más que nada es una prueba que está fuera de los hechos. Un ejemplo muy fácil es que presenta un documento o unos documentos de trabajadores o del trabajador X, ¿verdad? Y pues nosotros estamos realmente hablando del trabajador Y, de la Y, del trabajador Y. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, más que nada, eso se hace porque lo que quieren es a lo mejor ganar tiempo, ¿verdad? Para poder recabar esa información que a lo mejor ellos todavía no tienen. Y pues, entonces lo que hace el tribunal, ¿sabes qué? No necesito que me des esta información porque realmente pues no sirve de nada, ¿verdad? Nos vamos al artículo 780 y dice, las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo. Ok, esto más que nada es que deben de cumplir, obviamente, todos los requisitos, así de simple, ¿verdad? Son los documentos debidamente certificados y no una mera simple copia, ¿verdad? O sea, sí es una copia, bueno, es una copia, pero obviamente tiene que ir debidamente certificada y cotejada contra original, ¿verdad? O bueno, también puede ser es que pues si no se presenta en sobre cerrado y firmado y enumerado con cada una de las preguntas, eso, ¿verdad? Pues obviamente se desechará, es un ejemplo, ¿verdad? Y pues por lo tanto, pues obviamente no podrá llevarse a cabo el desahogo de esa prueba específicamente. Es otro ejemplo. Ok. Nos vamos al artículo 781 y dice, las partes podrán interrogar libremente a las personas que intervengan
intervengan en el desahogo de las pruebas sobre los hechos controvertidos, hacerse mutuamente las preguntas que juzguen conveniente y examinar los documentos y objetos que se exhiban. Este está muy claro, ¿verdad? No presenta ninguna explicación extra. Ok, nos vamos al artículo 781 y dice, el tribunal podrá ordenar con citación de las partes el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y en general practicar las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad y requerirá a la parte para que exhiban. Permítame. Bienvenida, Rosalba. A ver, ¿dónde me quedé? Ok, y en general practicarán las diligencias que juzguen conveniente para el esclarecimiento de la verdad y requerirá a las partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate. Ok, es un principio de conocimiento obviamente para llegar a la verdad legal. Así, tal cual. Nos vamos al artículo 783 y dice, toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad, deberá aportarlos a más tardar en la audiencia de juicio, hasta antes del cierre de la instrucción, cuando les sean requeridos por el tribunal. Ok, fíjense bien, aquí no se pueden presentar pruebas, obviamente, después del cierre. Así. Ya no se pueden admitir. Ok, vamos a ver quién quiere entrar. No, nadie. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Déjenme ver cuántas páginas son. Vamos en la 8. Ay, son. Ah, no, pero aquí no vamos a ver. No, nos vamos a quedar hasta la página. Déjenme ver cuál es. Es hasta esta, a la 836, ¿ok? Ay, pues entonces sí está bien, nos vamos a ir rapidito. No, no se crean. Cualquier comentario que tengan, alguna duda hasta aquí, jóvenes. Bueno, seguimos. El tribunal examinará de la carga de la prueba, eximirá, o sea, lo quitará de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté imposibilitado de llegar al conocimiento de los hechos. Y para tal efecto, a petición del trabajador o de considerarlo necesario, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, ahí va, está mal, no presentarlos va juntos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre, ok, 1. Fecha de ingreso del trabajador. 2. Antigüedad del trabajador. 3. Faltas de asistencia del trabajador. 4. Causa de rescisión de la relación de trabajo. A ver si hay más. Ok. 5. Terminación de la relación o contrato de trabajo para hora o tiempo determinado, en los términos de los artículos 37, fracción 1 y 53, fracción 3 de esta ley. 6. Constancia de haber dado por escrito al trabajador o al tribunal de la fecha y la causa del despido. 8. El contrato de trabajo. No, 7. Contrato de trabajo. 8. Jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria cuando ésta no exceda de 9 horas semanales. Pagos de días de descanso y obligatorios, así como los de aguinaldo. Disfrute y pago de las vacaciones. Todo eso tiene que el patrón, todo eso lo tiene que tener bien recopilado.
disfrute y pago de las vacaciones, pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad, monto y pago del salario, pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, incorporación y aportación al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Fondo Nacional de la Vivienda y al Sistema de Ahorro para el Retiro. Entonces, fíjese bien, aquí una recopilación que la carga de la prueba, el que tiene la necesidad, ¿verdad? El que tiene la necesidad de comprobarlo, obviamente es el patrón en este caso, ¿verdad? Si el trabajador, por ejemplo, el trabajador firma que ingresó a la empresa en 1990, pero el patrón no lo comprueba, pues quedará como válida, obviamente, las afirmaciones del trabajador, aunque no sean ciertas, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Lo tienes que liquidar por tantos años trabajados, no sé, veintitantos, o no sé cuántos años, 30, no sé, ni modos. ¿Por qué? Porque tú no comprobaste que realmente el hombre no trabajó, no entró en 1990, entró hasta el 2003, un decir, ¿verdad? Pero como el patrón no lo comprobó, entonces está como cierto lo dicho por el trabajador. Vamos a ver si no ha entrado más, ¿alguien más? No. Ok, nos vamos al artículo 785 y dice, si alguna persona está imposibilitada por enfermedad u otra causa para, para concurrir al local del tribunal para absolver posiciones, acuérdense, absolver posiciones es un interrogatorio simple, ¿verdad? Reconocer el contenido o firma de un documento o rendir testimonio y lo justifica a juicio del mismo mediante certificado médico u otra constancia fehaciente que exhiba bajo protesta de decir verdad e indicando el domicilio en el que se encuentra la persona imposibilitada. El juez dispondrá lo necesario para desahogar la prueba en la misma audiencia, ya sea en el local del tribunal o en el domicilio en que se encuentra dicha persona. O si está en el hospital, ¿verdad? También. Ok, así de simple. Si la persona está en cuidados intensivos, pero que, bueno, que obviamente queda suspendida esta prueba por el momento, porque está en cuidados intensivos. Pero si está en cuidados intermedios, supongamos, y puede hablar, esta persona puede ser interrogada, pues obviamente se mandará a un actuario directamente al hospital, ¿verdad? Y en donde se va a poder llevar a cabo la práctica de esta diligencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente esta persona no está impedida para hablar y puede, obviamente, se puede hacer esta práctica para el desahogo de esta prueba, ¿ok? Nos vamos ahora sí a la sección segunda de la confesional. Este es el capítulo 12. Seguimos de las pruebas, pero ahora es de la confesional. Que se los expliqué en un principio. ¿Se acuerdan que les expliqué de poquito en poquito? Bueno, ahora sí va. Nos vamos al artículo 786 y dice, cada parte podrá solicitar que se cite a la contraparte para que concurra a absolver posiciones y responder preguntas. Tratándose de personas morales, la confesional puede desahogarse por conducto de un representante legal o apoderado con con facultades para absolver posiciones. Ok, fíjense bien. Ok, aquí en este caso es que el poder que se le da al apoderado jurídico, ¿verdad? Es específicamente en donde se debe de señalar, ¿verdad? Específicamente se debe de señalar que se le autoriza llevar a cabo el desahogo de esta prueba específica de confesional, ¿verdad? Obviamente para poder ser interrogado. Debe de comprobar fehacientemente que obviamente él tiene ese poder.
Nos vamos al artículo 786. Está muy claro, nada más es para eh, que tengan ustedes un dato, a ver quién me puede ayudar a leerlo. No se peleen, a ver, vamos a escoger a alguien. No sé si pueda ser Laura, que me pueda ayudar a leer solo el artículo 786, 787. Sí, maestra. Muchas gracias, Laurita. Las partes podrán también solicitar que se cite a absorber posiciones o responder preguntas personalmente a los directores, administradores, gerentes y en general a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración en la empresa o establecimiento, así como a los miembros de la directiva de los sindicatos. El juez podrá desechar la confesional o interrogatorio para los hechos propios del absolvente que se pretenda comparezca a juicio cuando no se cumplan las hipótesis previstas en el primer párrafo del presente artículo, sea sobreabundante o se trate de absolventes cuya confesión o declaración verse sobre los mismos hechos, cuando los hechos sobre los que se pretenda que declare resulten inverosímiles o criterio del juez y su comparecencia resulte innecesaria o su desahogo pueda causar una dilación indebida del juicio. Muy bien. Un ejemplo. Resulta que el patrón los corrió, ¿verdad? Porque resulta que le echaron a perder toda la producción, no sé, 50 toneladas de algo, ¿verdad? De blogs o lo que sea. Y resulta que le echaron a perder toda la mezcla y ahí pues es dinero que obviamente perdió el patrón, más de 200,000 pesos, 300,000 pesos, y sabes que el patrón los corrió por flojos. Pero resulta que en la declaración dice, no, pero fíjese que cree, resulta que se perdió la mezcla y se nos perdió todo, porque resulta que bajaron 2 ovnis y resultan y empiezan a contar acerca de los ovnis y entonces son cosas que a lo mejor el juez dice, están locos, eso no existe, nada más están ganando tiempo, no sé, sí me explico, es un ejemplo, pero para que vean a lo que quiero decir de que sea una narrativa inverosímil, ¿verdad? Ok, nos vamos al artículo. Gracias, Laura, te lo agradezco. Nos vamos al artículo 788 y dice, el juez ordenará se cite a los absolventes personalmente o por conducto de sus apoderados, apercibiéndole de que si no concurren al día y horas señalados, se les tendrá por confesos de las posiciones que se les articulen, ¿verdad? Es decir, perdieron la oportunidad y que todo lo que se dijo en el interrogatorio, siempre y cuando haya sido calificado como válido y legal, se tendrá como hecho cierto como hecho cierto o ciertos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces el patrón no fue a desmentir lo que dijo el trabajador, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo les comenté cuando pasó o se televisó en los años 90 aquel caso muy sonado de un señor en la Florida que tenía una casita de campaña y estaba fuera de su casa y llegó la televisora a preguntarle qué pasó y qué esto y qué el otro? No, pues que estoy perdiendo mi casa, esto, ¿por qué? Por esta parte, así, así, y dio el nombre del trabajador, era un albañil que entró, pero nada más vino 2, 3 días, y él, pues obviamente no hizo caso de las notificaciones. Pasó una, pasó otra, pasó otra, pasó otra. Y gracias a que lo televisaron y gracias a que él dijo ahí en las noticias el nombre del trabajador, salieron a la luz muchos más patrones, porque acuérdense que el patrón no necesariamente tiene que ser una persona moral, puede ser
tú, yo, cualquiera puede ser patrón, ¿verdad? Y resulta que ahí salió el caso de este trabajador o de este albañil, ¿verdad? Trabajador de la obra, perdón. Que, que así, en contuberio con alguien más de ahí adentro, pues obviamente fue ganando caso, fue ganando otro caso y fue ganando otro caso y así ya llevaba varias casas por así ganadas, ¿verdad? Entonces, gracias a eso que se televisó, pues dieron que no nada más él era el afectado, había muchas otras personas afectadas por este mismo trabajador de la obra, ¿verdad? Entonces, siempre es importante hacer caso de las notificaciones, aunque sean chiquitas, pero siempre hacerles caso, ¿ok? Nos vamos ahora sí al artículo 789 y dice, si la persona citada para responder preguntas y absorber posición no concurre, ya la leí esta, ¿verdad? No. Si la persona citada para responder preguntas y absolver posiciones no concurre en la fecha y hora señalada, se le hará efectivo el percibimiento a que se refiere el artículo anterior, o sea, el que acabamos de leer, ¿ok? Y se le declarará confesa de las posiciones que se hubieran articulado y calificado de legales. Es decir, si el señor nada más trabajó 2 días haciéndome el marco de la casa, pero pues no lo terminó y se fue, pues agarró la borrachera, supongamos. Pero yo tampoco hice caso de las notificaciones. Entonces, todo lo que él dijo, presentó, expuso y señaló, pues obviamente se van a dar como ciertas, como verdaderas. ¿Por qué? Porque yo no fui a absolver posiciones, es decir, a decir, ¿sabes qué? No, es falso, no presenté mis pruebas, no, porque no sentí que fuera necesario, no, pues no creo que me pase nada. Y pues sí, te puede pasar mucho, ¿verdad? Ok, fíjese bien, nos vamos a este artículo que es el 790 y dice, en el desahogo de las pruebas, de la prueba confesional, se observarán las normas siguientes. Dice, 1. Las preguntas y posiciones se formularán en forma oral en el momento de la audiencia mediante interrogatorio abierto, sin presentación de pliegos. Ok, esto está muy fácil, es oral y fíjense, es en el desahogo de la prueba confesional. Okay. 2. El juez de oficio o a petición de partes podrá desechar las preguntas que no cumplan con los dichos requisitos, justificando su decisión. También podrá formular a los absolventes las preguntas que estime pertinentes, así como ordenarles que precisen o aclaren sus respuestas. O sea, si él ve o siente que están siendo vagos, que no están llegando al punto o al eje así medular, pues obviamente va a precisar a que, no, acláramelo bien, ¿verdad? 3. El declarante, bajo protesta de decir verdad, responderá por sí mismo sin ser asistido por persona alguna. No podrá valerse de borradores de respuestas, pero se le permitirá que consulte notas o apuntes si el juez resuelve que son necesarios para auxiliar su memoria. Ok. 6, no, 4. No, sí es el 6. El declarante, a lo mejor las otras ya están derogadas, ¿verdad? El declarante contesta las posiciones o preguntas que le formulen, pudiendo agregar las explicaciones que juzgue convenientes o las que le pida el tribunal. Siguiente, dice, si el declarante se niegue a responder a sus respuestas con evasivas, el tribunal de oficio o a instancia de partes lo apercibirá en el acto de tenerlo por confeso de los hechos que se le atribuyen si persiste en ello.
Ok, así, pues es muy simple, lo mismo de siempre, que todo lo que está formulando, obviamente, la contraparte, pues se le va a tener como cierto, como válido. ¿Por qué? Porque pues obviamente eh, está siendo evasivo, ¿verdad? O se niega simplemente a contestar. Dice, no, 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 y ya. Ok, nos vamos al artículo 790. Vamos a ver quién más. Oigan, ahora sí vinimos muy poquitos. Yo creo que a lo mejor fue mi culpa porque no tuve el link abierto a tiempo. Bueno, como quiera, se sube a la plataforma el video, ¿verdad? Entonces, pues le seguimos. Nos vamos con el artículo 790 bis y dice, si fueran varios los declarantes, las diligencias se practicarán evitando que los que declaren primero se comuniquen con los que lo hagan después. Estos últimos permanecerán en una sala distinta, aquella en donde se desarrolle la audiencia, por lo que serán llamados a declarar en el orden establecido. Esta disposición no aplica para el actor ni el demandado, solamente para los declarantes, ¿ok? Más que nada, esto significa que pues obviamente deben de evitar de estar en contacto, deben de estar por separado para no enviciar obviamente el resultado de la prueba, ¿verdad? O el resultado de la declaración. Ok, nos vamos al artículo 791 y dice, si la persona que debe absolver posiciones y responder preguntas tiene su residencia fuera del lugar donde se encuentra el tribunal, este librará exhorto para que cite al declarante o provea lo necesario para que comparezca ante este por conducto del tribunal exhortado el día y hora señalados para tal efecto. Dicha prueba se rendirá vía remota a través de videoconferencias, en la que el tribunal exhortante conducirá el desahogo de la confesional. Ok, esto obviamente es eh, vía videoconferencia, pues, ¿por qué? Porque obviamente también reside en otro lugar, ¿verdad? En otro lado, en otro estado. Y acuérdense que esto en la época de COVID realmente todo el mundo lo usó precisamente en esta etapa que vivimos de COVID, que fueron pues, aunque no lo crean, 2 años, porque todavía los tribunales, a pesar de que ya estaba eh, abiertos ciertos lugares, todavía los tribunales no lo hacían así en forma presencial, ¿verdad? Se tardaron un poquito. Nos vamos al artículo 793 y dice, cuando el declarante para hechos propios ya no labore para la empresa o establecimiento previa comprobación del hecho, el oferente de la prueba será requerido para que proporcione el domicilio donde deba ser citado. ¿Ok? Ok, acuérdense que el oferente es aquel que está ofreciendo la prueba, ¿verdad? Así de sencillo. A ver, ¿alguien más que quiera entrar? No, pues nos quedamos bien poquitos. Bueno, pero bueno. Nos vamos al artículo 794 y dice, se tendrá por confesión expresa y espontánea de las partes, sin necesidad de ser ofrecida como prueba, las manifestaciones contenidas en las constancias y las actuaciones del juicio. Ok. Todas las actuaciones y escritos que formen parte del expediente, pues obviamente se van a considerar confesionales expresas, es decir, no necesitan de un interrogatorio, ¿ok? Y bueno, un ejemplo, puede ser la misma contestación, la misma demanda, las mismas pruebas, así de simple.
Ok, nos vamos ahora sí al otro capítulo de pruebas, que es la de los documentales, ¿ok? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Ok, le vamos a seguir, ¿ok? No sé si levantaron la mano. No, ya, regreso. Ok, nos vamos al artículo 795. Y ok, son documentos públicos aquellos cuya formulación está encomendada por la ley a un funcionario investido de fe pública o aquellos servidores públicos que los expidan en ejercicio de sus funciones. Acuérdense que les había comentado que hay dos documentos, el público y el privado. Ok, la pública. Obviamente la pública pues son emitidas por una autoridad dotada de fe pública, ¿verdad? ¿Como cuál? Que les había yo comentado, el registro público. El registro público, pues obviamente me va a dar las actas de nacimiento, las actas de matrimonio, las actas de defunción, etcétera. Un notario público, pues obviamente me va también a ayudar a certificar a lo mejor una copia de un acta, eh, o me va a certificar a lo mejor un pasaporte o una identificación oficial y me la va a certificar y cotejado con, obviamente siempre contra original. Eh, el IMSS, pues el IMSS, ¿qué me puede dar? Pues el IMSS en el CISEC, pues obviamente me van a sacar mis semanas cotizadas, es decir, tienen una tabla de todo mi registro laboral, desde que yo me di de alta, supongamos en 1986, hasta la fecha, y obviamente ahí tienen todas mis semanas, todos mis trabajos, todos mis patrones, y esa obviamente yo la puedo pedir al IMSS o bajarla directamente en el CISEC para tener y corroborar todas mis semanas cotizadas, ¿verdad? ¿Y dónde la saco? Pues ahí directamente en el IMSS o en el ISSSTE, dependiendo eh, del tipo de trabajo que yo tenga, ¿verdad? O sea, si cotizo a través del IMSS o si cotizo a través del ISSSTE, ¿verdad? Ok, nos vamos al artículo 796 y son documentos privados los que no reúnen los requisitos, no reúnen las condiciones previstas por el artículo anterior, ¿ok? Y pues como yo les había comentado, pues son documentos que hacen las personas físicas o las personas morales, como un documento, un papel, un registro normal, un estado de cuenta, un balance, etcétera, etcétera. Son papeles un diario que yo llevo, un registro personal mío, etcétera. O un registro de uh, ¿cómo le llaman? Cuando haces una auditoría de mis artículos, una auditoría de, de mi almacén, etcétera. Okay. Nos vamos ahora sí al artículo 797 y dice, los originales de los documentos privados se presentarán por la parte oferente de la que los tengan en su poder. Si esto se objeta en cuanto a contenido y firma, se dejará en autos hasta su perfeccionamiento. En caso de no ser objetados, la oferente podrá solicitar la devolución del original previa copia certificada en autos. ¿Sabes qué? Sí te puedo dejar mis balances o sí te puedo dejar la copia de mis chequeras, pero pues mejor te prefiero dejar la copia, lo cotejas contra el original y me llevo mi original para resguardarlo y pues obviamente que no se pierda, ¿verdad? Esa copia. Ok, se puede decir que pues obviamente yo acompaño un original que tiene la huella o que tiene la firma de alguien, ¿verdad? Y la parte o la contraparte pues no lo objetó, ¿verdad? Y pues se puede pedir la devolución, obviamente, de este documento, pero pues obviamente tiene que dejar una constancia de este documento
en el expediente, que obviamente tiene que ser una copia. Obviamente siempre cotejado contra original, como les comenté. Nos vamos al artículo 798 y dice, a ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Se me están durmiendo? Ahí le va. Aunque no lo creas, Toño, muchas veces en los mismos expedientes los tribunales los arrancan. Eso pasa muy seguido. Entonces esa copia tiene que otra vez volver a pedirse el original. Ahora, si se pierde el original, entonces obviamente se perdió, pero tenemos la copia. Y hay que ahora sí, pues nada más valernos de la copia y estar esperanzados a que esté en el tribunal, ¿verdad? Y que no estén arrancados, ¿verdad? Pero sí pasa. Si pasa eso, es muy común, se hacen perdedizo videos, o sea, a mí me tocó que a una compañera la mandaron a ver un video de un banco, en un banco la mandaron hasta la matriz, y bueno, esto no lo debo de decir, mejor no. Entonces, seguimos, pero sí tienen que ver y los dejan, a ver, esto es verdad, ¿viste esto? A ver, ¿a quién estás viendo? No, pues a fulano y a mengano. Entonces, pero sí se llega a perder, Toño. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Muy buena pregunta, Toño, esa. Sí se llega a perder el original y entonces obviamente nos tenemos que quedar ahora sí como quien dice que con la misma copia, con la copia del original. Sí, Víctor, adelante. Sí, hablando de las pruebas, ¿qué sucede en el caso de los juzgados, lo que menciona, que se llega a perder? ¿Ahí qué procede? Porque Los, actualmente el expediente tiene N cantidad de copias, etcétera. El abogado lleva también sus copias, pero ¿qué sucede cuando la prueba se pierde dentro del propio juzgado? volver a pedir otra vez esa copia y aparte se le multa al tribunal por hacer perdedizo esa copia. O sea, haz de cuenta que resulta que le hicieron perdediza, pero el original todavía lo tiene el trabajador, el patrón. ¿Y qué se necesita? Volver a recabar todo, eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí pasa, claro que pasa. A mí me tocó, yo no soy abogada, yo soy contador, pero yo iba a hacer todas las diligencias, llevar los folios, las hojas, tenía que, ya después de que se terminaba el proceso seguir, ahora sí mandarlo al diario oficial de la a periódico para que fuera obviamente dar el aviso, regresar y esto y el otro. Pero resulta que una vez me dicen, ¿sabes qué? Tienes que ir a sacar de la notaría, me mandaron a sacar a recabar precisamente un documento. Y no estaba, y no estaba. Yo no lo puedo ver. El que lo está checando es a donde yo voy y pido. Saco mi hojita, un papelito, voy a donde tengo que ir a sacarlo. Dependiendo del tipo del juzgado, si es en lo quinto de lo familiar, en el octavo de lo familiar, ¿no? Que es en el cuarto piso, que en el quinto, en el sexto, y así te vas, ¿no? Y en cada uno hay como se puede decir, donde se guarda precisamente todo un almacén donde están todos los expedientes, todo. Y hay personas que incluso van de un lado a otro jalando un carrito lleno de libros, ¿verdad? Y van de un lado a otro precisamente porque los están pidiendo. Entonces a mí me tocó que me dice el joven, no está, y no está, a ver, y se ve que está arrancado. Entonces, pues eso, yo pues nada más lo único que haces es regresar y decir, no está, está arrancado. Y así, entonces, ¿qué pasa? Pues ellos tienen que solicitar la reposición de esos documentos de contra original, o sea, el original, volver a reponerlos. Pero sí, Víctor, sí pasa y más adelante se va a ver eso, ¿verdad? Pero muy buena pregunta, Víctor. Sí, Muchas sí los gracias. arrancan en todos los ámbitos, tanto de lo familiar, laboral,
En este caso, obviamente, estamos hablando de lo laboral, pero por ejemplo, en lo familiar, pues sí lo arrancan también, ¿verdad? O sea, sí, sí ha pasado. O incluso hasta para cuando es para una propiedad, para registrar una propiedad, este, hay documentos muy viejitos en donde dices, oye, pero es que esta casa era de mi abuelita, y resulta que mi abuelita nunca, mi tío nunca hicieron supongo, ya me estoy pasando a otra área, pero dice mi abuelita y mi abuelito se lo dejaron a mi papá y a mi mamá, pero mis abuelitos pues nunca hicieron la sucesión. Entonces, ¿qué sucede? Ahora resulta que llegaron otras personas y resulta que quieren ya están habitando la casa y dicen que son de ellos y ellos no son familiares, no son nada, pero mis, mis papás ya murieron y nunca pusieron la casa de mis abuelitos a nombre de ellos, mis papás murieron y ahora los nietos, que somos nosotros, pues queremos la propiedad porque está bien cerquita del TEC y vale millones, pero resulta que ahí ya vive alguien. ¿Qué haces ahí? Pues muy sencillo, tienes que levantar firmas con todos los vecinos para que te reconozcan a ti como nieto, ¿sí? Él hace 45 años era el chiquitito que venía y corría de acá y sí, efectivamente es el nieto del señor. Y así ir de vecino en vecino y levantar obviamente no sé cuántas, hay una cantidad, pero pues obviamente yo ya me estoy metiendo en otro tema, ¿verdad? Pero así pudieron recuperar una casa que obviamente nunca escrituraron o sea, por desidia, a lo mejor por ignorancia, por falta de dinero, a lo mejor no quisieron escriturar la casa de los abuelitos y a lo mejor, y nada más eran 2 hijos, y de esos 2 hijos uno se murió y después el otro también se murió y los hijos tampoco escrituraron, entonces es como una bola de nieve que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo si no pones atención, ¿verdad? Pero bueno, me desvié un poquito del tema. Nos vamos ahora sí al artículo 798 y dice, si el documento privado consiste en copia simple o fotostática, se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo contra el original. Para este efecto, la parte oferente deberá justificar los motivos o el impedimento para que no presentarlo en el juicio y precisar el lugar donde el documento original se encuentra. No, pues resulta que está en una bóveda y así, y así, y así, y así, y da largas porque no quiere presentar el original, pero tiene que justificar dónde está y cuál es el motivo por el cual no lo presentó ahí en el juzgado, ¿verdad? O presentarlo más adelante. Ok, nos vamos al artículo 799 y dice, si el documento original sobre el que se deba practicar el cotejo o la compulsa se encuentra en poder de un tercero, este estará obligado a exhibirlo. Es decir, ¿sabes qué? No lo tengo yo, lo tiene el contador. Pues, ¿sabes qué? Llaman al contador y lo buscan y le preguntan, a ver, explícame, ¿por qué está, a ver, ¿por qué está este balance así, así, así? No, pues él tiene que llevar y ver si hubo desfalco o no. O X, ¿verdad? Es un ejemplo. Nos vamos al artículo 800 y dice, cuando un documento que provenga de tercero ajeno al juicio resulte impugnado, deberá ser ratificado en su contenido y firma del suscriptor, por lo cual deberá ser citado en los términos de la fracción 7 del artículo 742 de esta ley. Acuérdense, ¿quién es un tercero ajeno al juicio? Pues resulta que en San Nicolás los trabajadores de una taquería pues demandaron al taquero, ¿verdad? Y el taquero pues obviamente ahí obviamente tenía ahí varios carritos de hot dogs o carritos de tacos afuera, pero no eran de él y como quiera se los llevaron. Y ese tercero afectado, pues, dice, oye, cuñado, regrésame los carritos. No, pues no lo tengo. Resulta que se los llevaron, obviamente como garantía de pago, ¿verdad?
Y pues obviamente pues este es un tercero ajeno afectado, ¿verdad? Es un ejemplo. Ok, nos vamos al artículo 801 y dice, los interesados presentarán los originales de los documentos privados y cuando formen parte de un libro, expediente o legajo, exhibirán copia para que se compulse la parte que señalen, indicando el lugar en donde estos se encuentren, debiendo justificar la circunstancia por la cual no puede exhibirlos en el tribunal. En este caso, el juez podrá comisionar a un actuario o secretario para que dé fe de los extremos de la prueba, observando en lo conducente lo establecido en el artículo 727 y 829 de esta ley. Okay, nos vamos al artículo. Ok, aquí lo que más que nada de este artículo es ¿dónde están? ¿Por qué no los entregaste? Así de simple. Nos vamos al artículo 802 y dice, se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe. Se entiende por suscripción de un escrito la colocación al pie o al margen del mismo de la firma autógrafa de un autor o de su huella digital, como expresión de la voluntad de hacerlo suyo. Ok, se le tiene considerado como de su puño y letra, así de sencillo. ¿Qué significa? Que es propio. ¿Y qué es reputar? Pues que es de su puño y letra, ¿ok? Ok, cada parte exhibirá, 803, perdón, cada parte exhibirá los documentos u objetos que ofrezca como prueba para que obren en autos. Si se trata de informes o copias que debe expedir alguna autoridad, el tribunal deberá solicitarlos directamente, asegurándose de recabarlos antes de la audiencia de juicio. Ok, significa que cada una de las partes debe exhibirlos, ¿verdad? Antes de la apertura del periodo de pruebas. A ver, alguien que me ayude con este artículo es el 804. A ver, Víctor, ¿me puedes ayudar con este? Artículo es el 804. Sí, claro. Gracias, Víctor. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan. 1. Contratos individuales de trabajo que se celebren cuando no exista contratos colectivos o contrato ley aplicable. 2. Lista de rayas o nómina de personal cuando se lleven en el centro de trabajo o recibos de pago de salarios. 3. Controles de asistencia cuando se lleven en el centro de trabajo. 4. Comprobantes de pago de participación de utilidades de vacaciones y de aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta ley, y pagos, aportaciones y cuotas de seguridad social. Y 5. Los demás que señalen las leyes. Déjeme ver si hay más abajo, permítame. Ok, no. ¿Qué significa esto? Porque acuérdense que a quién se le recaba la obligación de, o se le imputa al patrón, que es el que debe de conservar todos estos expedientes. O sea, realmente el trabajador no tiene por qué. Obviamente al que se le exige que tenga estos documentos. Alguien levantó la mano, vamos a ver, es que estoy en otra hojita. ¿Quién levantó la mano? A ver, Víctor, sí, es al patrón. Una duda ahí, maestra, por ejemplo, ¿qué sucede si en la empresa no se firmó el contrato de trabajo al inicio de la relación laboral? Obviamente sabemos que al momento que la persona ingresa, hace su proceso de contratación y demás, en teoría debe de firmar el contrato. ¿Qué sucede
que la empresa estaba en proceso de integración en su momento cuando la persona se integró, entonces no se firmó como tal el contrato, solamente se dijo, ¿sabes qué? Aquí está tu nómina, No te tal, 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 etcétera. ¿Qué sucede en esos casos? No, no pasa nada. Fíjate que no pasa nada. ¿Por qué? Porque en el momento en que él le registra, nada más con la sola constancia que meta él en el IMSS, ya es prueba de que hay un contrato. Se sobreentiende, ¿verdad? De que ese patrón, de que ese trabajador tiene un contrato con ese patrón. ¿Verdad? Es decir, si el patrón dice, no, no es mi trabajador, no es mi trabajador, el trabajador puede decir, no, pues sí, sí trabajé ahí, tan es sencillo que pues checa en el IMSS, en el CISEC, todas mis semanas cotizadas y ahí viene de qué fecha yo trabajé contigo, ¿verdad? O que todavía sigo trabajando o laborando, etcétera, etcétera. Sí. Ok, pero entonces la recomendación sería más para el patrón, según entiendo. Pues tanto para el patrón lo debe de tener como control, pero si solo basta con el hecho en el momento en que él lo metió en la nómina y si él tiene registro de eso, con eso basta de que haya un contrato, se sobreentiende, ¿verdad? Pero obviamente sí es importante, sí hubieron muchos problemas cuando hubo la sourcing, eh, obviamente pues ya no se les llaman así, ¿verdad? Ahora son distribuidoras o soy distribuidor autorizado o ya tiene otro nombre, por así decirlo, ¿verdad? Si hubieron a lo mejor, eh, pues a lo mejor algún problema que tuvieran, pero que sí es importante que haya un contrato. Muy raro ese que no hayas firmado un contrato. Es muy raro. ¿Por qué? Porque la misma solicitud de trabajo ya forma parte de una prueba fehaciente de que obviamente formas parte de la plantilla. Pero sí entiendo tu, tu pregunta porque eh, se puede malentender o se puede prestar a malos entendidos cuando estabas en un outsourcing. Supongamos, oye, yo voy a abrir una cuenta de nómina y porque yo trabajo en la FORE de la empresa de Banorte, supongamos, y resulta que, bueno, no voy a decir nombres, perdón, de tal banco, pero resulta que ese banco realmente te está empleando, pero no es el banco el que te está empleando realmente, te está empleando eh, el, la otra empresa que le trabaja para la FORE, supongamos, ¿verdad? Y que se llama X, no sé. Y resulta que, pues, obviamente tú piensas que tu patrón es uno y realmente no es así. Vas y que te abran la cuenta en ese banco porque pues ahí te van a pagar tu nómina, pero realmente no, él no es tu patrón. Está subcontratando a una empresa para que tú trabajes en eso, ¿verdad? Ya, muchas gracias. Ok. Entonces ya quedó, ¿verdad? Sí. Nos vamos a lo que viene siendo el artículo 805. Mire, son 9:11. Si no le damos la próxima semana, terminamos. No sé cuánto es de la próxima semana, creo que son buenos artículos. Pero bueno, el 805 dice, el incumplimiento o lo dispuesto por el artículo anterior establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda en relación con tales documentos, salvo prueba en contrario. Ok, lo mismo de siempre. Si el demandado no demuestra en contrario las pruebas ofrecidas por el actor, pues se tendrán como válidas. Es como lo que hemos dicho siempre, ¿verdad? Ok, 806 dice, siempre que uno de los litigantes pida copia o testimonio de un documento, pieza o expediente que obre en las oficinas públicas, la parte contraria tendrá derecho de que a su costa se adicione con lo que crea conducente del mismo documento, pieza o expediente. Ok, ¿qué significa? Que le van a costar de su bolsillo esas copias certificadas, ¿verdad?
Nos vamos al 807 y dice, los documentos existentes en el lugar donde se promueva el juicio que se encuentre en poder de la contraparte, autoridad o terceros, serán objeto de cotejo o compulsa a solicitud de la oferente por conducto del actuario. Ok, se deja una copia certificada en el expediente, ¿ok? ¿Para qué? Pues obviamente para su cotejo. 808 dice, para que hagan fe en la República, los documentos procedentes del extranjero deberán presentarse debidamente legalizados por las autoridades diplomáticas o consulares en los términos que establezcan las leyes relativas o los tratados internacionales. ¿Ok? Un ejemplo, si se trae un acta de defunción, ¿verdad?, de un trabajador que murió en Estados Unidos y pues esa acta de defunción no es mexicana, esa acta de defunción es de allá, porque el trabajador murió allá, ¿verdad? Entonces, obviamente, lo que se hace es que se debe de apostillar, es decir, se le va a poner un sellito, a eso se le llama apostillar, ¿verdad? Y ese apostillamiento o ese sellito va a ser válido, ¿verdad? Y obviamente todo ese documento se tiene que traer y se tiene que traducir al español y se va a tomar como válido ese documento, ¿verdad? Nos vamos al artículo 809 y 810. A ver, estos dos artículos, ¿quién me los quiere leer? Están bien claros, por eso quiero que alguien los lea. A ver, vamos a ver quién está aquí. ¿Quién me puede ayudar? Jóvenes. Víctor, gracias, Víctor. Voy a abusar de tu amabilidad. Artículo 809. Los documentos que se presenten en idioma extranjero deberán acompañarse de su traducción. El tribunal de oficio nombrará inmediatamente traductor oficial, el cual presentará y ratificará bajo protesta de decir verdad la traducción que haga dentro del término de 5 días. El juez deberá tomar las medidas necesarias para dicha traducción esté lista antes de la audiencia De juicio, muy bien. de ¿Y el juicio. 810? 810. Las copias las copias hacen presumir la existencia de los originales conforme a las reglas precedentes, pero si se pone en duda su exactitud, deberá ordenarse su cotejo con los originales que se tomaron, siempre y cuando así se haya ofrecido. Muy bien, entonces estos dos artículos están muy claros, ¿verdad? Muy bien, entonces nos vamos al 811 y dice, si se objeta la audiencia de algún documento en cuanto a contenido, firma, huella, digital, las partes podrán ofrecer pruebas con respecto a sus objeciones, las que se reciban, si fueren procedentes, en la audiencia de desahogo de pruebas a que se refiere el artículo 884 de esta ley. Muy bien. 812 dice, cuando los documentos públicos contengan declaraciones o manifestaciones hechas por particulares, solo prueban que las mismas fueron hechas ante la autoridad que expidió el documento. Muy bien. Ahora sí nos vamos a lo que viene siendo la testimonial. Sigue siendo de las pruebas, ¿ok? De las pruebas, obviamente, que ofrece cualquiera de las partes, tanto el trabajador como el patrón, ¿ok? Y dice, 813, alguien que me lo quiera leer, este está súper claro, nada más son como quien dice, son en lo que están obligados. Adriana, ¿tú crees que Laura, ¿tú crees que me puedas ayudar con esta? Maestra, es que se me olvidaron mis lentes en la oficina. No se preocupes. Entonces vamos a ver quién más está aquí. Sí, gracias. No te... Yo, maestra. Gracias, Grisela. Déjame, ahora sí ya. ¿Sí lo logras ver?
Sí. Gracias. Dice, artículo 813. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar estados a declarar como testigos. La parte que ofrezca prueba testimonial deberá cumplir con los requisitos siguientes. 1. Solo podrán ofrecerse un máximo de 3 testigos por cada hecho controvertido que se presenta probar. 2. Investigarán los nombres y domicilios de los testigos cuando exista impedimento para presentar directamente a los testigos. Deberán solicitarse al tribunal que los cite, señalando la causa o motivo justificado que se lo impida, en cuyo caso deberá proporcionar su domicilio y, de resultar estos incorrectos, quedarán a cargo del oferente, su presentación. 3. Si el testigo radica fuera del lugar de residencia del tribunal, el oferente deberá, al ofrecer la prueba, acompañar interrogatorio por escrito, al tenor del cual deberá ser examinado el testigo y exhibir copias para cada una de las partes. De no hacerlo, se dedicará desierta. 4. Cuando el testigo sea servidor público desde el nivel de dirección o similar, rendirá su declaración por medio de oficio en vía del informe, observándose los dispuestos en este artículo en los que se desea aplicable, de lo que sea aplicable. Muy bien. Déjame ver si hay más abajo. Permíteme. No, ya no hay más abajo. Ay, qué bueno. Bueno, vamos a seguir. Dice, artículo 814, dice el tribunal. Muchas gracias, Laura. Digo, Gris, muchas gracias. El tribunal, en el caso de la fracción 2 del artículo anterior, ordenará que se cite al testigo para que rinda su declaración en la hora y día en que al efecto se señale, con el apercibimiento de ser presentado por medio de la fuerza pública. Ok, aquí ya vamos a, ok, si faltas, pues se manda a la fuerza pública, así de fácil, para que se presente. Ok, 815 dice, en el desahogo de la prueba testimonial se observarán las normas siguientes. Ese está muy fácil. ¿Quién me lo quiere leer? 815. A ver, vamos a ver. Ya vamos a terminar. Lo vamos a dejar hasta los 820 y ni modo que se acumule. Nada más hasta los 836. Pero nos vamos a quedar a los 820. Nos van a faltar 16 artículos. Gracias, Víctor. Adelante. 815 y ahorita me muevo aquí tantito para que lo veas acá arriba. Ah, mira, ya está. Ok, en el desahogo de la prueba testimonial se observarán las normas siguientes. 1. El oferente de la prueba presentará directamente a sus testigos, salvo lo dispuesto en el artículo 813, y el tribunal procederá a recibir su testimonio. 2, acá está arriba, el 2. 2. Previo al inicio de la comparecencia, el tribunal deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la prueba correspondiente para que se identifique con cualquier documento oficial y, si no lo hiciese en el momento de la audiencia, se dejará sin efecto la declaración correspondiente. 3. Los testigos serán examinados por separado en el orden en que fueran ofrecidos. Los interrogatorios se formularán oralmente, salvo lo dispuesto en las fracciones 1 y 4 del artículo 813 de esta ley. 4. El tribunal tomará al testigo la protesta de conducirse con verdad y lo advertirá de las penas en que incurren los testigos falsos. Aquí sigue.
Perdóname, Víctor. Ok, 5. Las partes formularán las preguntas en forma verbal y directamente y que no se hayan hecho con anterioridad al mismo testigo o lleven implícitas la contestación. 6. Primero interrogará al oferente de la prueba y posteriormente los demás partes. El tribunal, cuando lo estime pertinente, examinará directamente al testigo. 7. Las preguntas y las respuestas se harán constar en actos a través de medios gráficos, documentales, de audio o audiovisuales. 8. Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho y el tribunal deberá solicitarlo respecto a las respuestas que no le lleven ya en sí. En 11, el desahogo. Faltan 9 y 10, no sé si Están estamos derogados. Sí, cuando falten Ah, ok. porque están derogados. Sí, no te preocupes. Ok. 11. El desahogo de esta prueba es indivisible, solo que alguno de los testigos radique fuera del lugar de residencia del tribunal y que la prueba tenga que desahogarse por exhorto, en cuyo caso el juzgado adaptará las medidas pertinentes para que los otros testigos no tengan conocimiento previo de las declaraciones desahogadas. 12. Durante el interrogatorio y contrainterrogatorio, para superar o evidenciar contradicciones o solicitar las aclaraciones pertinentes, las partes o sus apoderados podrán poner a la vista del testigo documentos elaborados por este o lo que se hubiesen participado. 13. En su oportunidad, las partes podrán manifestar lo que a su interés convenga respecto de las circunstancias personales de los testigos y de la veracidad de sus manifestaciones conforme a lo establecido en el artículo 18 de esta ley. Muy bien. Entonces, aquí No sé si continúa ahí. no, ahí se termina. Pero miren, el artículo 816 al 819 están bien claros. Ahí les va. Si el testigo no habla el idioma español, rendirá su declaración por medio de intérprete, que será nombrado por el tribunal, el que protestará su fiel desempeño. Cuando el oferente lo pidiere, además de asentarse su declaración en español, deberá escribirse en su propio idioma por él o por el intérprete. Ese también, ojo, ahí viene también en el examen. El tribunal, al girar el exhorto para desahogar la prueba testimonial, acompañará a los interrogatorios con las preguntas y las repreguntas calificadas, a cuyo tenor deberá desahogarse la prueba, sin que las partes puedan ampliarlos o indicará a la autoridad exhortada los nombres de las personas que tienen la facultad para intervenir en la diligencia. Porque acuérdense que es cuando haces un exhorto, pero acuérdense que el tribunal exhortado no tiene por qué saber nada del tribunal original, más que nada es por eso. 818. Las objeciones a los testigos se formularán oralmente al concluir el desahogo de la prueba para su apreciación por el tribunal. Artículo 819 dice, al testigo que dejare de concurrir a la audiencia, no obstante haber sido citado legalmente, se le hará efectivo el apercibimiento decretado y el tribunal dictará los medios necesarios para que comparezca a rendir su declaración el día y hora señalados. Y hasta aquí nos vamos a quedar, hasta el artículo 820. Realmente es hasta el 836. Porque lo demás que viene más abajo, eso no lo vamos a ver. Es que era pues obviamente no lo quité, ¿verdad? Pero no lo separé. Está en otra presentación, no se preocupen. Dice, 820, un solo testigo podrá formar convicción si en el mismo concurren circunstancias que sean garantía de veracidad, que lo hagan insospechable de falsear los hechos sobre los que declare. Sí, 1, fue el único que se percató de los hechos. 2, la declaración no se encuentra en oposición con otras pruebas que obren en autos. Y 3, concurra el testigo circunstancias que sean garantía de veracidad. Ok,
Para ser testimonial, ok, se requiere pues 2 testigos, pero cuando uno, ¿verdad? Conoció o fue solamente uno testigo de los hechos, con eso basta. Esto se puede decir que es una excepción a la regla, ¿ok? Y hasta aquí nos quedamos, no se preocupen, subo la presentación en la próxima semana aquí a donde nos quedamos, en los 220, y nos vamos a lo que vienen siendo las pruebas periciales. Son estas, la prueba pericial, y nos quedamos en el artículo 821, porque ya van a ser las 9:30 y tampoco es justo para ustedes que estén tanto tiempo aquí. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, y nos vamos. Sí, Víctor, adelante. Nada más una consulta en relación al punto de uno de los artículos previos donde mencionaba que el testigo, si no presenta una identificación oficial al momento de que se tiene que presentar pruebas, se puede descartar automáticamente por la propia autoridad. ¿Qué sucede? ¿Se puede reprogramar su participación o ya no, Si o es ya no se puede? si es testigo del trabajador, sí. Si es testigo del patrón, no. Acuérdate, siempre es a favor del trabajador, nunca en contra, nunca en contra de él. Ah, ok, maestra, gracias. Pero ahí te va. Sí se puede reprogramar cuando es antes del cierre de pruebas. ¿Se acuerdan? Si es Ok. después, ya no. Pero sí se puede reprogramar. Sí se puede reprogramar. O sea, sí se puede. Eh, realmente como se puede decir que pase en la vida real, aunque no lo creas, sí pasa, y sí se da, porque sí van y sí se presentan preguntas. Toño, adelante, perdóname. Pero siempre el cierre de pruebas. Si es después del cierre de pruebas, ya no se puede, ese testigo ya no se puede utilizar. Eso sí es importante, Víctor, ¿ok? Ok, maestra, muchas gracias. Sí, Toño, adelante. Ahora pasará, buenas noches. Buenas noches. Me quedó un poco duda en el título 776, si lo puede volver a explicar. A ver, sí, claro. Vamos a verlo. Nada más dime, ¿qué artículo era? 776. 776, 776. Vamos a buscarlo. Sí. Sí. Ah, es el primero. Sí, primero. Ah, pues son las, que es donde me expliqué de uno por uno. Sí, eso. Ok, son admisibles en los procesos todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al hecho. ¿Y cuáles son? Ok, uno, la confesional. Ok, fíjate bien, ¿qué es una confesional? Son pruebas que se llevan a cabo en donde un absolvente, en este caso es una persona física, por eso lo estuvimos viendo este confesional lo estuvimos viendo en un capítulo, todo lo vimos, documental, todo un capítulo, y la testimonial, todo un capítulo, y la pericial también. Si te dices cuenta, lo vimos de, aquí lo dije todo junto, pero más abajo los vimos por bloque. Sí, sí me acuerdo, pues quise ver la definición de los 6 o 7. Ok, entonces vamos con la confesional. La confesional se puede decir que es una prueba en la que se va a llevar a cabo un interrogatorio en donde esta persona, la persona física, va a absorber posiciones. Esta persona física va a decir solamente 2 cosas, cierto o falso. Es un interrogatorio simple, la confesional, ¿ok? Se hace mediante sobre cerrado. Se presenta con anterioridad ante la autoridad. La autoridad va a calificar las preguntas, va a checar si esa pregunta es apta o no. O sea, siempre va a ser con sello cerrado y que obviamente reúnan los requisitos legales y que no falten a la moral,
¿verdad? Que no sean preguntas así feas, en donde caigan en lo vulgar. Esa es la confesional, ¿ok? Eso es se puede decir que es eh, eh, un interrogatorio simple. ¿Sí te quedó claro? Sí, No. pues, Ok, ahora sí, vamos a la documental. La documental, habíamos dicho que son dos. Una es pública y la otra es privada. La pública, obviamente, habíamos comentado que son emitidas por una autoridad embestida de fe pública, ¿te acuerdas? Que en este caso puede ser el registro civil. Un registro civil, ¿qué te da un registro civil? Pues el registro civil te va a dar un acta de nacimiento, un acta de matrimonio, un acta de defunción, etcétera, etcétera. ¿Verdad? O puede ser también, no sé, el IMSS. El IMSS te va a sacar, obviamente, en el CISEC, en su base de datos del CISEC, va a sacar todas tus semanas cotizadas, en donde estás desde el momento que te registró tu primer patrón, tu segundo patrón, tu tercer patrón, ahí van viendo de qué semana a qué semana, incluso también puede pasar que no estén todas tus semanas y que hay gente que dice, oye, me faltan 600 semanas, aquí mi mamá las tiene bien guardadas todos mis recibos de nómina. ¿Y qué hace el IMSS? Pues, ¿sabes qué? Las tiene que reconocer porque ahí están, ¿verdad? Ahora, ese documental también puede ser privada. ¿Qué es un documento privado? Un documento privado, obviamente, es todos los documentos que tengan en su poder cualquier persona físico moral. Es decir, cualquier escrito que yo tenga, mi diario, se puede decir también que mis balances generales, mis auditorías, eh, eh, todos mis inventarios. ¿Por qué? Porque son documentos privados tanto de una persona física o de una persona moral, ¿verdad? Esos son documentos privados, ¿verdad? Ahora nos vamos a la tercera, que es testimonial. Toño, pues ¿a qué horas entraste a la clase si esto ya lo vimos? pues no se me echó vista las definiciones de cada concepto, me fía. Ok, la testimonial. La testimonial es un interrogatorio, pero en este caso los testigos responden las preguntas siempre y cuando hayan sido partícipe de un hecho específico en donde estuvieron físicamente, porque es un testimonio testimonial. Si no estuvieron en ese momento, en ese preciso momento en donde pasó tal o cual cosa, entonces no tienen por qué estar ahí. Solo pueden ser testigos las personas que presenciaron ese hecho en cuestión. Así se llama, por eso se llama testimonial. Y acuérdate lo que vimos al final. Al final, que es el artículo 819, que es ahí donde nos quedamos. Aquí está. Bueno, 820. Fue el único que se percató de los hechos. 2. La declaración no se encuentra en oposición con otra prueba que obre en autos. 3. Concurran en el testigo circunstancias que sean garantía de veracidad, ¿verdad? Porque en este caso fue el único, supongamos, testigo. O puede ser 2 testigos, pero aquí en este artículo se está diciendo que nada más es un solo testigo, ¿verdad? Este es de la testimonial, ¿verdad? Y mira, aquí te pongo los links de cada uno. Prueba confesional, prueba testimonial, prueba pericial, prueba documental, ofrecimiento de pruebas y pruebas supervinientes.
quiero que entres a cada uno de estos links, quiero que entren para que ustedes lo vean, ¿sí? Y nos vamos a la a la pericial, que es la la que sigue. Ok, la pericial es aquella prueba que requiere de los conocimientos científicos o técnicos de una persona especializada en una determinada materia, ¿verdad? En este caso, un ejemplo, que es lo que no acabamos de ver todavía, que en este caso puede ser un perito grafológico, un perito dactilar, etcétera, etcétera. ¿Por qué se requiere en esta inspección? ¿Por qué? Porque obviamente el patrón quiere saber quién hizo todos esos cheques porque él no lo hizo y le robaron 20 millones de pesos, ¿verdad? Lo desfalcó quién, su empleado. Entonces quiere saber que venga un perito y que diga, esa no es mi firma, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de la pericial. Ahora, la de inspección. Ok, la inspección son dos, puede ser física y ocular. Esa todavía no la hemos visto. Acuérdense que nos quedamos hasta el artículo 820, ¿ok? Y esa va a ser física y ocular y se va a constituir en dos partes. Y obviamente esta puede ser tanto en las oficinas de un tribunal, se pueden llevar a cabo en las oficinas del tribunal o directamente en el trabajo, o sea, pues sí, del trabajo, en donde está físicamente esa máquina que le mutiló a lo mejor los dedos a esta persona, ¿ok? Esa es la de inspección. La presuncional son puras conclusiones a las que llega un juez al momento en que está, obviamente, estudiando todos los hechos, todas las pruebas, todas las presentaciones, todo. Eso es una presuncional porque él solamente está presumiendo sobre todo lo que se recabó, él ya se está dando una idea de lo que se está, a dónde lleva el asunto, ¿ok? Ok, y después está la instrumental de actuaciones. Esas instrumental de actuaciones son todas las actuaciones, promociones que forman parte del expediente, todo. Hasta el papel más mínimo, las facturas, todas las pruebas, todo lo que le robaron al patrón o viceversa, etcétera, etcétera. Todos los documentos que forman parte del expediente, eso va a ser el instrumento de actuaciones. Y eso es todo. Como quiera lo vamos a ver más adelante porque no vimos todo. Acuérdate que nos quedamos solamente hasta la testimonial. La testimonial que fue en el artículo 820. Ahí nos quedamos. ¿Ok? ¿Cuántos estamos aquí en la... Nada más somos 7. Ok. Voy a dejar de grabar antes de que se me vaya